Sean bienvenidos muchachos, yo soy la doctora Mayrin Leiva, voy a estar a cargo de impartirles las clases en línea acerca de la microbiología general, ¿verdad? Esta va a ser la primera clase, aquí pueden ver mi correo, igual yo creo que el doctor se los puede juntar después por si tienen alguna duda o pregunta. Del folleto que se les mandó, ustedes se van a poder ampliar más acerca de las cosas que vamos a dar. Lo que en las láminas voy a presentar es más que todas las cosas más resumidas y más importantes, lo que considero que hay que enfatizar, y después ustedes pueden buscar más a fondo en las bibliografías que les puedo dar después o simplemente en el folleto que se les va a dar conforme vaya avanzando la clase. Microbiología general. Tenemos como la microbiología que es una de las ramas de las ciencias médicas, encargada del estudio de los agentes biológicos que viven a expensas del hombre y que producen enfermedades en él. La palabra microbiología deriva de la pose griega micro, que es pequeño, bio, vida, y luego estudio. Por lo que etimológicamente en ella se estudian los organismos demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista. ¿Qué quiere decir todo esto? En sí, ¿qué es la microbiología? Un resumen de ella de manera bastante pequeña y conceptual, ¿verdad? Son esos dos microorganismos pequeños que viven tanto en nuestro cuerpo como en el mundo externo, con los cuales ellos hacen el estudio por medio de diferentes accesorios, aparatos, diseños. Entonces se creó una rama de la medicina y de la ciencia que estudia no solo dentro del cuerpo humano, también se estudia acerca de las plantas y de los animales en todo nuestro entorno. Clásicamente se considera la microbiología médica como el estudio de los virus, bacterias, hongos y patógenos de los seres humanos. También tenemos que recordar que, vuelvo y repito, nosotros tenemos microorganismos, ¿verdad? Dentro nuestros que aún inclusive no han sido estudiados, pero también tenemos microorganismos externos que nos provocan enfermedades. La microbiología puede tener subdivisiones dentro del campo de estudio agrícolas, acerca de la tierra, industriales, las grandes empresas, las que trabajan con químicos, etc. y en medicina, que es lo que a nosotros nos importa, el objeto de nuestro estudio. Esta también tiene sus propias ramas. ¿Cuáles son estas ramas? La bacteriología, que son las bacterias que nos atacan. La virología es aquella que se vuelve parte de nuestro ADN, está latente en nosotros mismos. La diferencia entre un virus y una bacteria es que la bacteria la podemos eliminar, el virus no. El virus simplemente podemos calmar los signos y los síntomas que nos presentan. La micología, que es el estudio de los hongos, y la parasitología, que es de todos los parásitos que nos advierten. La taxonomía y simbiosis. Antes de que nosotros podamos comenzar a hablar acerca de la taxonomía y la simbiosis de la microbiología, es muy importante recalcar o que volvamos nuestros conocimientos atrás en biología y recordemos la diferencia entre células eucariotas y células procariotas. Dentro de las células eucarióticas tenemos que son seres vivos cuyas células llamadas son eucariotas, presentan un auténtico núcleo. Estas tienen su propio núcleo. Esa es la gran diferencia que radica entre una y otra, que es el material genético rodeado por una membrana que le aísla del citoplasma. Pueden presentar forma unicelular, es decir, una sola, de tamaño en general mayor que la bacteria, es decir, más de 10 micras e incluso a simple vista como la ameba. Y pluricelulares, es decir, varias células, formados por más de una célula. Estas constituyen a los seres que vemos en nuestros entornos. ¿Qué quiere decir esto? Una célula es simplemente algo que se tiene que ver con un microscopio, pero los seres humanos nos venimos formando de una célula. Embriológicamente, la formación de un núcleo con otro y se forma el cigoto. Eso es. Nosotros comenzamos formándonos como una célula al momento de ser concebidos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de una célula eucariota, el citoplasma, la célula verde que ustedes logran observar, mitocondria, el núcleo que está en el centro, el nucleolo es la parte, ¿verdad?, que recubre dicho ADN, los ribosomas y la membrana plasmática, que es lo que lo cubre a él. Ahora, en cambio, vamos por la otra parte, los procariontes, que son los seres vivos cuyas células carecen de auténtico núcleo celular o el núcleo. Simplemente es aquí donde radica la diferencia. Un eucariota tiene un núcleo celular, en cambio
tiene núcleo. Este tipo de células, además de orgánulos, presentan habitualmente una pared celular rígida que rodea la membrana celular. Y los procariontes suelen ser unicelulares y muy pequeños, de una micra o menos de un diámetro. Son sumamente pequeños que a simple vista el ser humano no los puede ver. Y es ahí donde ellos se auxilian de lo que es el microscopio. Aquí tenemos un ejemplo, una lámina de la célula procariótica. Ahí está la membrana plasmática. Ustedes pueden ver de que la membrana plasmática, a diferencia de la célula eucariota, estas son más rígidas y vienen más ¿cómo podemos decir? Ahí me quedé. Entonces, la diferencia, aquí está la membrana plasmática. Anteriormente en eucariotas, si pudieron observar la lámina, es simplemente como una envoltura, un revestimiento que ella tiene. En cambio, en la procariótica son allanamientos a varias láminas de membrana plasmática, lo cual se dice que es rígida. Nucleoides, los flagelos, las cápsulas, pared celular, etcétera, etcétera, y el ribosoma, ¿verdad? Estos flagelos son los que ayudan a esta célula a tener el movimiento, a poderse mover en todo lo que es el torrente sanguíneo. Ahora, como ya tenemos el conocimiento y podemos diferenciar en la célula eucariota y procariótica, entonces podemos decir de que la taxonomía es donde se determinan características de diferentes organismos. Cada microorganismo tiene diferentes características. Unos tienen forma de coco, otros son alargados, otros en forma de hélice, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas características son justamente las que se ocuparon para lograr separar a los grupos de la bacteria según sus características fenotípicas y genotípicas. La unidad taxonómica en microbiología es el clon o la cepa. Se denomina así una población de células genéticamente idénticas derivada de la división sucesiva de una sola célula. Un grupo de cepas que tiene la mayoría o todas las características en común serán clasificados como una especie. Y las especies relacionadas se clasifican con el mismo género. Aquí más adelante les voy a presentar un ejemplo del género y la especie. Ahora, ¿cómo se hace para nombrar, cómo hicieron anteriormente, para nombrar lo que son las bacterias? Se usa el esquema binomial, en el cual el nombre de la bacteria es constituido por dos palabras. La primera es un latín, que se escribe con la primera letra en mayúscula e indica el género, como pueden ver aquí en el ejemplo. Usualmente esta palabra proviene del nombre del descubridor o científico relacionado, o describe más que todo la morfología del microorganismo, como por ejemplo, un ejemplo aparte de los bacilos, el Helicobacter pylori. Helicobacter, él tiene el nombre de la forma. ¿Por qué Helicobacter pylori? Helicobacter pylori dice helico por hélice. Las formas que tiene son hélices, que es lo que hacen que dañen la mucosa gástrica alrededor de él, provocando la irritación e inflamación de la mucosa gástrica. Y ahí es ahí donde se produce la famosa gastritis que nosotros conocemos, cuando el agente causal es el Helicobacter pylori. Y ahí tenemos que la segunda palabra indicada de la especie se describe con minúscula y es usualmente adjetivo, refiriéndose al color, origen y patogenicidad. Aquí tenemos la especie y pueden ver el ejemplo que es Bacillus subtilis. Ahora, los nombres científicos de la bacteria deben ser escritos en letra cursiva, preferiblemente en su defecto de cada palabra sobre ser subrayada. Esto va dependiendo, pueden poner todo en mayúscula, o si no lo ponen en mayúscula, se tiene que diferenciar en letra cursiva de los demás que están mencionando. Un grupo taxonómico es un grupo de microorganismos tratados como un grupo con nombre en taxonomía formal. Las categorías taxonómicas que se dan a continuación están colocadas en el rango taxonómico descendente. Esta es la taxonomía que se ocupa: clase, orden, familia, tribu, el género y la especie. Esto lo vamos nosotros a derivar rápidamente. ¿Por qué? Porque esto ya lo hacen meramente los especialistas en microbiología. Y nosotros simplemente vamos a ver microbiología general. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la parte de la simbiosis?
Es un caso de adaptación al medio por parte de los seres vivos, cuando dos organismos llamados simbiontes de diferentes especies se asocian para beneficiarse mutuamente. Esto quiere decir de que dos bacterias, dos tipos de hongos o dos tipos de enfermedad, cuando ya evolucionan, se pueden ayudar una a otra y convertirse y ayudarse mutuamente en una simbiosis. Uno es el que da, el otro es el que recibe. Si yo te doy tal cosa, vos me tienes que dar esto. Es así de sencillo. Es un ayúdame que yo te ayudaré, pero en este caso es para dañar el microorganismo, ¿verdad? Esto pasa comúnmente en los parásitos. Es más visto, pero no significa que en la microbiología no se logre ver. Una breve reseña histórica. ¿Qué es lo que pasó? El hombre tuvo la necesidad de saber cuáles eran las enfermedades y qué los causaban, que lo han dejado a lo largo del tiempo. Esto siempre surgió a través del tiempo. Siempre el hombre en la actualidad inclusive está buscando cuál es la causa de la enfermedad. La invención del microscopio, que se hizo a finales del siglo XVI, el descubrimiento de los primeros microorganismos, que fue en el siglo XVII, y la demostración de su papel como causantes de enfermedades infecciosas en el siglo XIX. Estos microorganismos, estos pasaron 2 siglos para que se pudieran demostrar que los microorganismos causaban estas enfermedades. Por eso esto se llevó un estudio bien largo, bien largo, para que ellos pudieran demostrar que todas esas enfermedades, todos esos microorganismos eran los causantes de las enfermedades. No lo hicieron solo de uno, hicieron varios, por eso dilató tanto tiempo. Y también el impetuoso desarrollo científico-técnico alcanzado en estas dos ramas de las ciencias médicas en el siglo XX. Una se lleva con la otra. Medicina y microbiología. No sé si esperamos un momento, ahora quiero ver acá. Las enfermedades microbianas, que es uno de los motivos más importantes por el cual surgió el estudio de los microorganismos, ¿verdad? Es conocer las enfermedades y qué provocan y el modo de controlarlas. Esto es en lo que se va a centrar nuestro estudio. El objetivo de nosotros es identificar la bacteria, virus o hongo que causa esa enfermedad. Cuáles los factores de riesgo, los factores para que provoquen esa enfermedad y qué podemos hacer para controlarla, además de sus métodos de diagnóstico. Concretamente, aunque los microorganismos rara vez provocan una enfermedad bien definida, existen algunos que sí lo hacen. ¿Qué se refiere con esto? Esto quiere decir de que muchas veces el mismo microorganismo que puede causar una neumonía es el mismo que me puede causar una bronquitis, una meningitis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos por ejemplo el Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, solo de él. El Treponema pallidum es de la sífilis. El poliovirus es un agente de la poliomielitis, que es del género Plasmodium. Este es el agente del paludismo. ¿Cuál es el concepto de infección? Esto es muy importante. Ustedes no sé si han escuchado muchas veces en el hospital cuando a alguien le surge una cortadura, ¿verdad? Se cortan o hay un accidente y tienen que estar limpiando esa herida, o simplemente después de la cirugía, es para evitar una infección. Además de evitar una infección, es cuando la infección ya está. ¿Qué quiere decir esto? De que varias bacterias se alojaron en esa herida, en esa enfermedad que estaba, y se está comenzando a propagar, a colonizar, a mirar, y las bacterias miran una rica comida para ellos y comienzan, por así decirlo, a colonizarse y a formar una gran infección que nuestro cuerpo reacciona primeramente, por lo general, con fiebre, que es un mecanismo de defensa que tiene. En términos epidemiológicos, significa la penetración, multiplicación e invasión de un agente infeccioso. La penetración ¿a dónde? Esto depende. En los pulmones, en la piel, en la parte del estómago, las bacterias, parásitos o hongos que penetran por los pies. La multiplicación es que una vez que encuentre el lugar donde él desea atacar, el lugar donde él tiene el origen y siente que ahí que puede desarrollarse,
comienza a nutrirse y a multiplicarse y a multiplicarse. De uno se pueden volver miles y miles de colonias. Invasión. Él no solo se conforma cuando ya tiene una gran multiplicación, no solo se conforma con estar ahí, él viene y va abriendo espacio hacia otros tejidos, hacia otro órgano, comenzando que la infección sea más grande y más difícil que sea de eliminar. Ahora, de un agente infeccioso en el cuerpo del hombre. Esto, como les venía diciendo anteriormente, no solo pasa del cuerpo del hombre, esto también pasa en los animales, sin que generalmente haya signos ni síntomas de la enfermedad de aquellos que producen. Muchas veces uno no se da cuenta que hay una infección hasta que esta ya está sumamente avanzada. Es raro aquello que pasa, ¿verdad? Ahora, hay varios factores que van a predeterminar la evolución del suceso infeccioso. ¿Qué quiere decir? Por parte del individuo. ¿Por qué por parte del individuo? Esto es muy sencillo. Si yo estoy expuesta en un cuarto donde todas están con gripe, ¿verdad? Y mi sistema inmunológico, yo lo ando bajo, mi defensa está baja, no me alimento bien, no tengo buena higiene, no me vitamino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo entro a ese campo donde hay varias gente con gripe, es muy fácil que yo adquiera esa gripe y que después, a los 2 días o simplemente al día siguiente o en la noche, yo ande con gripe, porque mi sistema inmunológico anda deprimido, estoy inmunodeficiente, estoy baja, ¿verdad? Pero por otra parte, si yo me alimento bien, me vitamino, higiene, etcétera, 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 aunque yo entre a ese puerto y mi sistema inmunológico es alto, tengo la defensa alta, entonces no va a haber razón por la cual yo adquiera ese virus, porque mi sistema inmunológico va a luchar contra el virus, lo va a encapsular y ahí lo va a dejar sin que él me produzca una sintomatología. Y por parte de la gente. ¿Por qué por parte de la gente? Porque se va a diferenciar en que pueden ser de amplio espectro, poco espectro, y además de la parte en donde él está localizado para atacar. Todo esto es lo que va a depender. Ya instalado el proceso, puede desarrollarse de las 2 formas siguientes. ¿De qué manera? La número 1 es que sin que el individuo tenga signos y síntomas de la enfermedad. Todo el proceso termine sin conocer lo sucedido en la intimidad de sus tejidos, que haya ocurrido una infección. Por lo general, cuando uno está enfermo, hay un ejemplo, infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias son producidas por la E. coli muchas veces, Escherichia coli. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay infecciones urinarias que uno las siente. ¿Qué quiere decir esto que uno las siente? Uno puede sentir ardor al orinar, mal olor al orinar, dolor en la espalda baja, y también de que no tengo la necesidad de estar tomando mucha agua. Pero en cambio hay otro tipo de infecciones de vías urinarias en el que yo no presento ningún signo, ningún síntoma. No tengo fiebre, no tengo vómito, no tengo ardor al orinar, no estoy reteniendo líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? La aparición de signos y síntomas debido a las alteraciones anatómicas y funcionales que la penetración, el desarrollo y multiplicación de los agentes infecciosos producen determinar la existencia de las enfermedades infecciosas. Hasta cuando yo tengo avanzado esa enfermedad o esa infección es tan grande, es una bacteria que ya no se convirtió, ya no es una simple infección de vías urinarias. Colonizó tanto, cronizó tanto, que ahora es una pielonefritis, es decir, una infección de vías urinarias muy severa. Eso es lo que pasa. Como yo no presenté al principio mis signos y síntomas, cuando ella está bien instalada y está comenzando a destruir mi sistema renal, comienzo a ver los signos y los síntomas que ya son de gravedad. El término de infección, ¿qué es lo que pasa? No debe ser confundido con infestación. Este concepto se aplica a la presencia, el alojamiento, el desarrollo y la reproducción de artrópodos en la superficie corporal de animales, incluso en el hombre y en su ropa. Infestación es como la manera en que nosotros podemos adquirir ese virus, en cambio, o la bacteria, ¿verdad? En cambio, la infección es todo lo contrario. Es como yo tengo algo, un factor determinante
que esa infección me puede atacar a mí, que se dan por fuera del alojamiento, del desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte del alojamiento, por ejemplo, el famoso dengue o el famoso chikungunya que está dando. Mientras esos zancudos estén charcos de agua, mala higiene, el no barrer, el hacinamiento, o simplemente por picadura del mosquito, entonces esto es una infestación. Así fue como yo me infesté de eso. Algunas enfermedades aparecen cuando un individuo se expone a los microorganismos a través de fuentes externas. Estas son infecciosas exógenas. La mayor parte de las enfermedades del ser humano se ven a la infección por microorganismos presentes en su microflora, que se diseminan a localizaciones del organismo en las que pueden producirse enfermedades endógenas. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas infecciones exógenas, de donde yo puedo venir y tomar cualquier agente. Estos pueden ser agentes ausentes, como por ejemplo una silla. Uno muy famoso que nosotras, en el caso de las mujeres, también en los hombres surge, que se pueden infectar de ahí, ¿verdad? Tenemos las causas. Estos son no animados. Entonces tenemos las causas no animadas de la infección exógena, ¿verdad? No animado, un ejemplo, la silla, el inodoro. En el caso de las mujeres, cuando vamos a los baños públicos, e igual también en los hombres puede surgir. Esa es una fuente externa que yo no sé la higiene que ellos tienen, y si yo vengo y me siento ahí y tengo una alteración de mi flora bacteriana, de mi parte, del aparato reproductor de la mujer externo. Siempre en el caso del inodoro, nosotros sabemos que en la vagina hay una flora bacterial normal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo vengo y me siento y estas bacterias que están en la tapa del inodoro, ¿verdad? En el inodoro, en el asiento, penetran hasta llegar a la parte de mi vagina? Entonces, mi flora bacteriana normal, esta se va a comenzar a alterar, a hacer toda una colonización y se van a comenzar a diseminar y me pueden provocar una infección, una inflamación, y al punto que ya llegó, entonces esa infección pasó de ser de exógeno a endógeno, porque esta alteró completamente, esto ya no está normal, esto es anormal, alteró mi flora bacteriana normal que yo tengo, porque en la vagina toda mujer tiene una flora bacteriana normal, que ellas tienen sus propias bacterias, pero que se mantienen acicaladas, se mantienen bajas. Ahora también tenemos los animados, o mejor dicho, los seres humanos. El contacto que yo tengo con otra persona en una enfermedad, como se lo dije en el virus, eso puede aparecer. También tenemos el contacto de la comida. Y ahí tenemos una imagen que dice las sustancias tóxicas que se encuentran en el medio ambiente. Por increíble que parezca, el estrés es una gran causa de infecciones o de enfermedad simplemente exógena, porque nuestro cuerpo necesita responder a ese estrés de una u otra manera, provocando ya daño a nuestro organismo cuando es demasiado, problemas digestivos del sistema nervioso central, renal, etcétera, etcétera, etcétera. Una dieta desequilibrada, los alimentos, cuando es comida chatarra, cuando no sabemos cómo lo prepararon, la contaminación ambiental que se está viviendo actualmente es una de las grandes causas de una infección, de enfermedades. El alcohol y el tabaco, como sabemos, a largos periodos, por largo plazo, estos pueden llegar a provocar una severa pancreatitis, hepatitis, inclusive hasta cáncer de pulmón, hígado, afectando diferentes órganos, aparatos y sistemas. Y uso frecuente de medicamentos. Cuando nosotros comenzamos a ocupar un medicamento para aliviar, por ejemplo, el dolor de cabeza que yo tengo, cuando esto es prolongado por mucho tiempo, ¿qué es lo que pasa? Los famosos AINES. Estos son los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de esto nosotros tenemos como por ejemplo la ibuprofeno. La ibuprofeno, la más común tal vez
es la de 400 miligramos, que se tiende a dar en los hospitales. También hay de 500, hay de 600 y de 800. ¿Para qué sirve el ibuprofeno? Para dolores. Si yo padezco de dolores de cabeza constante y yo estoy tomando demasiado ibuprofeno y no me conformo con 400, sino que vengo y multiplico su dosis, me tomo 2 o hasta 3. Aquí yo estoy tomando 800 miligramos hasta más, 1200 miligramos de esta pastilla de ibuprofeno. A pesar de que estas tienen un efecto protector a mi hígado, también el tomarlo demasiado me puede afectar. Pero tal vez no directamente el hígado, pero ¿qué es lo primero que yo voy a percibir que me va a dañar? Cuando abuso de esta droga, porque es una droga, ¿qué es lo que me comienza a dañar primeramente? Es el sistema digestivo. Claramente, ¿qué del sistema digestivo? Mi estómago. Yo comienzo a percibir una serie de ardor, sensación de llenura, como poco, pero siento que el estómago se me inflama, agrura, reflujo, acidez, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso aquí dice que es una de las fuentes de enfermedad el uso frecuente de medicamentos, cuando lo tomo por demasiado tiempo. O también como efecto colateral, como un efecto secundario. Ejemplo de eso, la enalapril. ¿Para qué es la enalapril? Para los hipertensos. Pero hay metabolismo o cuerpo de las personas, ¿verdad? La economía corporal de las personas que tomar la enalapril le producen tos. Entonces, esta tiene que ser sustituida por otra pastilla para controlar la presión. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos frente a una infección? Muchas veces la respuesta inmunitaria que nosotros tenemos es o tardía o lenta o no es suficiente para abarcar esa infección que ya avanzó. En consecuencia, esto persiste la batalla por el control entre el microorganismo y el anfitrión, sin que ninguno de nosotros haya podido proclamar alguna victoria. Esta es una lucha constante entre la enfermedad y nosotros, nuestro sistema, cómo yo reacciono a eso, cómo él viene y me quiere deteriorar por dentro. Dentro del diagnóstico microbiológico, esto se va a ver más adelante en una capita que se tiene, pero esta depende de la tecnología y disponibilidad de laboratorio y también del país. Como sabemos, nosotros estamos en el país del tercer mundo, no tenemos la misma tecnología que se tiene en el país del primer mundo, pero sin embargo esto no significa que dejamos de tener pruebas o métodos para diagnosticarlos, los microorganismos, ¿verdad? Entre estos nosotros tenemos cultivos, los protis. Este es un agar de sangre, un cultivo que se hace extrayendo la sangre para determinar cierta bacteria. Pruebas serológicas que en realidad se encuentran en ELISA. Esta ELISA es muy utilizada, esta nos ayuda a ver un diagnóstico de sífilis, de VIH, por inclusive que parezca que después se remite a confirmarse con otro, ¿verdad? La hematoaglutinación, la inmunofluorescencia y la microbiología. Pero estos son simplemente un pequeño resumen. Más adelante se tiene una clase extendida acerca de los diferentes tipos de diagnóstico. Ahora, ¿qué es un virus? Son partículas infecciosas de menor tamaño con un diámetro que oscilan entre los 18 hasta casi 300 nanómetros. Aquí más o menos, tal vez si logran apreciar la imagen, tienen acerca de las partes que tiene el virus. ¿Cuál es la diferencia entre el virus y una bacteria, como había dicho anteriormente? El virus no lo podemos eliminar de nuestro cuerpo. Es por eso que nunca se da un antibiótico a lo que es el virus, ¿verdad? Simplemente lo que se intenta es calmar la sintomatología que él tiene. ¿Por qué? Porque el virus es tan astuto, es tan hábil, que él viene y se mezcla con nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se mezcla con nuestras células?
se vuelve parte de nuestras células, parte de nuestro ADN. Esa es la diferencia del virus y la bacteria. La bacteria, nuestros linfocitos, nuestro sistema inmunológico viene y ataca e intenta destruir esa bacteria lo más que puede. En cambio el virus no, solo lo encapsula y guarda esa información por si el virus vuelve a aparecer, pero tiene que dejar que le haga su flora, su cuadro clínico. Un ejemplo de un virus es la varicela. Cuando nosotros nos da varicela y después al tiempo se nos pasa, pasamos el cuadro de la fiebre, de la picazón, de la alergia, la vesícula, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa después? Cuando una vez ya pasamos todo ese cuadro y tal vez a los 2 años o al mes miramos a alguien que cursa con varicela, nosotros nos podemos acercar a ellos perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro organismo, como es un virus, nuestro cuerpo ya guardó una información acerca de ese virus. Entonces, va a aumentar mi sistema inmunológico evitando que yo tenga una recaída de lo que es la varicela. Pero no siempre pasa, porque cuando estoy inmunodeprimido, esto lo que puede pasar es de que en el caso de la varicela, el virus mute y se convierta en herpes zóster, que este ya es más dañino porque ataca a los neonatos. Ahora, se han descrito más de 25 familias víricas que contienen más de 1.550 especies de virus, muchas de las cuales se asocian a enfermedades en el ser humano. Los virus están formados por el ADN o el ARN, no por ambos a la vez. El virus tan austral, le vuelvo a repetir, porque tiene la capacidad de ver, esta célula del núcleo que tiene es un ARN y yo tengo un ADN. Entonces me voy a combinar con ella para que hagamos una sola, y así es como pasa desapercibida y se comienza a aflorar por toda la economía del cuerpo, así como las proteínas necesarias para su replicación y patogenia, para que haga el cuadro clínico florido que tiene que hacer. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es toda la morfología que pueda tener el virus. El ARN, como pueden ver, está por dentro, está protegido por una cápsula y por la envoltura que él tiene. Y dentro de esa cápside que él tiene, dentro del núcleo, aquí se encuentra, está la cabeza. Aquí es donde la cápside, donde resguarda dentro de él todavía el ADN. El ADN está muy protegido. Esto que ustedes miran acá es la hematoglobina o son los neuraminidasa. ¿Qué quiere decir esto? Este es donde él viene y se adhiere a lo que es la pared celular normal, y para esto se destruye al momento de entrar a la pared. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La envoltura donde está protegido y la cápside logran que esto entre, que esto es lo importante, la cabeza y el ADN que él tiene para combinarse con el otro hélice, ya sea ARN en el caso o ADN. El cuello, las colas, la placa basal y las fibras, que esto le ayudan a moverse. Una vez que se replican, lo único que queda es la parte de la cabeza y del ARN y del ADN. Estos microorganismos son verdaderos parásitos cuya replicación exige la existencia de una célula anfitriona. ¿Qué quiere decir esto? Es que necesitan un medio para ellos sobrevivir. ¿El virus puede morir? Sí. ¿De qué manera? Si yo ando enfermo, estoy en una sala completamente sola y estornudo, como no hay ningún otro agente a que él se pueda pegar, simplemente se quedan ahí después de unos 10 minutos o menos y mueren porque no tienen a quién, no tienen el anfitrión para ellos poderse desarrollar. Entonces, la naturaleza de las manifestaciones clínicas de la enfermedad dependen si la célula infectada y de los resultados de la infección. La infección puede ocasionar una replicación rápida y destrucción celular o dar lugar a una relación crónica latente. Un ejemplo de una relación crónica latente, el virus del herpes. Ese virus siempre vamos a tenerlo, aquellos que están infectados, ¿verdad? Y estos van a dar una relación, estos van a estar siempre persistentes, por periodos van a estar sin ninguna sintomatología y por otros periodos se encuentran ellos con sintomatología.
donde hay una destrucción celular y una replicación rápida, perdón. Otro ejemplo que podemos encontrar de esto, el famoso virus del VIH, que más adelante se va a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo esto? En lo que puede ocurrir que la información genética del virus se integre al genoma del organismo anfitrión, es decir, mis células. Se conocen tan solo parcialmente los factores que determinan estas posibles opciones. Ahora, en las bacterias poseen una estructura relativamente simple, son microorganismos procariotas, lo que habíamos dicho. Eucariotas tienen núcleo, las procariotas no tienen núcleo. Esa es la gran diferencia que reciben. Es decir, microorganismos unicelulares, las eucariotas no son pluricelulares. Sin membrana nuclear, mitocondria, aparato de Golgi y retículos endoplasmáticos que se reproducen por división asexual. Aquí tenemos un ejemplo de la cápsula, la pared, donde el flagelo o los pilis, que eso es lo que él hace, ese es su medio de transporte, comienzan a hacer un movimiento para ellos transportarse de un lugar a otro, para viajar. El plasmido, los ribosomas, que los tenemos aquí adentro, y el nucleoide de ADN. A pesar de que este carece, este necesita algo donde alojarse para poder explorar y comenzar su colonización, su expansión que él tiene. La pared celular que rodea a la bacteria es compleja y se extiende de dos formas básicas. Las bacterias son divididas en gram positiva y gram negativa. La gram positiva tiene una gruesa capa de peptidoglucano y una pared celular. Y la gram negativa tiene una capa delgada de peptidoglucano, así como una membrana externa. Entonces, esta es la diferencia que reside bacterias gram positiva y bacterias gram negativa. Esto es muy importante que lo mantengan. ¿Por qué? Porque no tienen lo mismo, no actúan de la misma manera la gram positiva que la gram negativa. Tienen un mecanismo diferente. ¿Y esto por qué surge? Por esa misma gruesa capa de peptidoglucano y pared celular que él tiene. Y las gram negativas no, son un poco más fáciles de eliminar. Algunas bacterias carecen de pared celular y compensan su ausencia sobreviviendo tan solo en el interior de las células del anfitrión en un ambiente hipertónico. Es decir, estas simplemente están ahí navegando. Para realizar una clasificación preliminar de la bacteria se utiliza su tamaño. De 1 a 20, este tiene su clasificación como la taxonomía, ¿verdad? Su tamaño, su forma, como les había dicho, y la disposición espacial de células aisladas en cadena. Mientras que su clasificación definitiva se refiere a las propiedades fenotípicas y genotípicas que él tiene. Hay bacterias que parecen los cocos, que parecen rueditas, hay otras que no, las espiroquetas, que son como hélices, que son alargadas, espirales, como bastoncillos, etc. ¿Qué es lo que pasa? La enfermedad puede deberse a los efectos tóxicos de los productos bacterianos, que son las toxinas, o bien la invasión de regiones corporales que acostumbran ser estériles. Estas pueden invadir hasta esos lugares que nosotros no pensamos que podían llegar o que pueden llegar. ¿Cuáles son los constituyentes internos y externos de la bacteria? Los constituyentes internos tenemos el citoplasma y el nucleoide. En las estructuras de la envoltura está la membrana celular, el mesosoma y la pared celular. Estas muchas veces están envueltas o llevan lo que es la cápsula y el glicocáliz. ¿Qué es lo que hace la cápsula? Aumenta la virulencia y la invasibilidad, es decir, aumenta el rango de daño que tiene y hace que sea más fácil multiplicarse e invadir el organismo. Y el glicocáliz sirve como un medio de adherencia a la superficie del medio. Estos son como que mi medio, mis flagelos, mi pilis, donde ellos se mueven. Justamente después de eso este famoso glicocáliz, que esto es lo que me va a permitir pegarme a esa pared. Es como que si yo viniera y me echara pega en mis manos y la pegara a una hoja de papel. Eso es el glicocáliz.
el medio de mi adherencia. Yo no puedo pegarme una hoja de papel si no tengo algo con que hacerlo, un medio. Aquí tenemos el ejemplo, una lámina donde podemos ver el mesosoma, el plasmoide, el flagelo, el citoplasma que estaba por dentro, el nucleolo, que podemos decir, su membrana ya comienza a estar al exterior. ¿Cuál es lo principal de esto de la membrana, de la pared y de la cápsula que tienen al final? Proteger al citoplasma y al nucleoide, para que cuando lleguen a la célula o al lugar donde ellos desean adherirse y causar estrago, ya simplemente llegue la información que ellos deseen, porque estos se pueden destruir en el camino. Los constituyentes internos, el citoplasma. Este comprende las diferentes estructuras y sustancias dentro de la membrana celular. Contiene el ADN cromosómico. ¿Qué es lo que hace este ADN cromosómico? Libera enzimas, que es lo que produce los signos y síntomas. Entonces, residimos. Lo más importante, donde está el citoplasma que contiene el ADN, es esto, el ADN que tiene esa célula es lo que a mí me va a producir los signos y los síntomas específicos de la enfermedad. El ARN, los ribosomas, las proteínas y los metabolitos. Este es el ARN transportorio que él tiene. Una de las maneras de cómo pasar el signo o la memoria o la enzima. El nucleoide contiene el cromosoma bacteriano. La falta de una membrana nuclear simplifica los mecanismos de control de la síntesis de proteínas. La reproducción es por fusión binaria. El nucleoide, que es lo que se encarga de hacer una reproducción. Hagamos que nos reproduzcamos, vamos a hacerlo más. Esta es la función. Mientras uno tiene el ADN, que es lo que me produce los signos y los síntomas, el otro viene, el nucleoide, se encarga de la reproducción que éste tiene. En la estructura de la envoltura, la membrana celular citoplasmática. Estos son importantes, los fosfolípidos, que están envueltas en dos capas. ¿Estos qué van a hacer? Van a actuar como barrera, van a proteger a la bacteria. Esa es su función, protegerla. Las proteínas que se encuentran incrustadas en la bicápsula lipídica de los fosfolípidos y los carbohidratos, que son una de las maneras como ellos también se alimentan. Pero ¿cuál es la función que tiene la membrana celular? La permeabilidad selectiva y transporte de solutos. Es decir, ella no va a aceptar que cualquiera se adhiera o pase a través de su capa que ella crea para proteger el ADN de la bacteria. Es por eso que muchas veces hay pastillas o medicamentos que no funcionan contra dicha bacteria, o que la infección es tan grande que ese antibiótico que se ocupó en esa infección no fue lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mandan a hacer el famoso urocultivo, un ejemplo en el caso que sea una infección de vías urinarias. ¿Qué es lo que pasa? Ese urocultivo me da un examen de sangre, ¿verdad? O de agar o de orina, según como lo prefieran, el médico que lo está atendiendo, y comienzan a probar un sinnúmero de antibióticos y van viendo la reacción que este tiene. Mientras el antibiótico sea de más amplio espectro, este me va a permitir pasar la permeabilidad que él tiene de la membrana celular para llegar al ADN y destruirlo. Tiene un transporte de electrones, oxidación oxidativa. Este es un transporte que él hace. Toda membrana tiene un transporte, inclusive la de la bacteria, que desde se encarga la membrana celular desde afuera hacia adentro de los iones y electrones. Tenemos la extracción de la exoenzima hidrolítica y porta la enzima, las moléculas transportadoras que intervienen en la síntesis de ADN a los polímeros de la pared celular y los lípidos de la membrana. Este viene, como es selectiva, este va y se ubica en la célula donde él quiere infectar. De eso se trata la membrana celular. La permeabilidad que tiene, el transporte que él tiene y el lugar donde él va a hacer la replicación, donde va a transportar el ADN de la bacteria. Tenemos otra imagen en los que pueden ver igual la cápsula que él tiene, que es lo que está afuera.
la pared y la membrana plasmática, que es esta cosita naranjita que viene y se está formando. Pasar esa membrana es el objetivo del antibiótico. Es el objetivo que tiene el antibiótico para lograr entrar al área nuclear donde tiene el ADN y eliminarlo. El pili o flagelo, los pilis son más pequeños, los flagelos son más largos. Igual, como se lo había dicho, es la capacidad de movimiento que tienen las bacterias. Los ribosomas, su pared, la membrana, lo que ya se ha venido diciendo y recalcando anteriormente. ¿Pero qué son los mesosomas? Son estructuras especializadas originadas por invaginaciones de la membrana celular. Existen de dos tipos: de tabique, que es en forma de septo, o el tabique, la pared, y sirve de sostén del material genético cuando se va a multiplicar. Este es muy importante al momento de la replicación, se adhiere al ADN y hace que su replicación sea más fácil. O también hay laterales que participan en la secreción. Si bien un mesosoma es de forma tabique, este me va a ayudar a la reproducción o a la replicación del ADN. Y los laterales más bien participan en la secreción, vamos a expulsarlo. Y la pared celular está compuesta de peptidoglucanos, como se había dicho, en gran positiva y gran negativa, y de lípidos. Es muy importante saber las características de la bacteria. Es decir, ¿qué me refiero con características? Hay bacterias de que no pueden sobrevivir en el aire, o no pueden sobrevivir sin el aire, o con él, en el agua, o no. Entonces, estas se presentan las siguientes definiciones, porque más adelante en la clasificación de bacterias ustedes van a ver que dice bacteria tal anaerobia facultativa. Entonces, para que ustedes ya sepan el concepto que ellas tienen. Cuando se dice anaerobia, son bacterias que no utilizan oxígeno en su metabolismo. La aerobia son organismos que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno. Si realmente estas necesitan el oxígeno, se dicen aerobia estricta, es decir, necesitan estrictamente el oxígeno. Si no tienen oxígeno, no sobreviven. Facultativa, que se desarrolla en presencia o en ausencia de oxígeno. Microaerófilo, necesita el oxígeno libre para crecer. Tolerante, puede tolerar el oxígeno y crecer en su presencia, aun cuando no puede utilizarlo. Los hongos son microorganismos eucariotas. La diferencia hongos, entonces, son microorganismos eucariotas. ¿Qué queremos decir con esto, verdad? Estos tienen núcleo, una célula, ¿verdad? A diferencia de las procarióticas, como habíamos dicho anteriormente, que poseen un núcleo bien definido: mitocondria, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Los hongos pueden existir en una forma unicelular, que es en forma de las levaduras, capaz de replicarse de manera asexual, o en una forma filamentosa, de moho, capaz de replicarse de forma tanto asexual como sexual. El moho es el más común que nosotros podemos ver cuando dejamos la comida encerrada en un lugar por mucho tiempo, se produce un moho, ¿verdad? La mayor parte de los hongos existe en forma de levadura o bien en forma de moho. Sin embargo, algunos de ellos pueden adoptar ambas morfologías. Entonces tratan de los hongos dimórficos, tanto como levadura como moho. ¿Cuáles son ejemplos de estos hongos más comunes? El histoplasma, blastomycetes y el coccidioides, que estos van a ser vistos más adelante en la asignatura. Ahora, en el metabolismo bacteriano, ¿qué es lo que pasa? Este tiene dos fases: catabolismo y anabolismo. Este catabolismo es reacciones que producen energía y el anabolismo, reacciones que utilizan energía. Entonces, es como que tengamos un enchufe. Yo no puedo hacer de que mi abanico funcione si yo no tengo una corriente. Entonces, ¿cuál va a ser mi enchufe? La corriente que yo necesito es el catabolismo. Y el anabolismo va a ser lo que yo voy a conectar para que, por ejemplo, mi abanico logre encender. De manera sencilla, eso es catabolismo y anabolismo. Estas son las bases del metabolismo bacteriano que él tiene.
Yo te doy una reacción de energía, pero yo lo utilizo. Descomposición de macromoléculas en moléculas más sencillas con liberación de energía. Estas pasan de grandes moléculas a ser más pequeñas, más moléculas, más sencillas para que la energía se logre liberar. Y el anabolismo es una síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. Estas moléculas, a pesar de que son muy complejas, se hacen una diseminación, se sintetizan para que sean más sencillas y que éstas logren el consumo de energía que pasa del catabolismo. ¿Cuál es la importancia de este metabolismo bacteriano? Comprende el modo de vida y el hábitat de la bacteria. Conocer las características de la bacteria, conocer la fisiopatología de las infecciones y conocer características fisiológicas que diferencian las bacterias. Dentro de la genética microbiana tenemos que estar compuesto por el 80% de ADN. El ADN es el cromosoma bacteriano único que contiene dos tiras complementarias de ADN que están enrolladas alrededor de una de la otra en patrón helicoidal, con los extremos unidos para formar una molécula circular. El significado de la replicación es un proceso a la división celular, y la replicación son las enzimas que llevan a cabo la síntesis de ácidos nucleicos. Solo son capaces de hacer en sentido de 5 a 3. Eso lo voy a explicar más adelante. Y la replicación es un proceso muy complejo, pero se desarrolla con una gran finalidad. Entonces, no sé si paramos. Creo que decía que se une de 5 hacia 3 y que esta es la genética, el ADN que tiene. Dentro del ADN nosotros encontramos sustancias ricas en las cuales tenemos la adenina, citosina, la guanina. En un ADN la diferencia es que ella tiene simplemente adenina. Pero ¿qué es lo que pasa en esto? La síntesis de los ácidos nucleicos solo son capaces de hacerlo en sentido de 5 a 3. Para que esto se forme, para que esta hélice se forme y forme el material genético, cuando dice que se forma de 5 a 3, es decir, de que este comienza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en cambio esta es al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo llega simplemente de una 3. Aquí puse más porque los palitos se dieron más. ¿Qué es lo que pasa entonces? Esta lo va a hacer de manera inversamente proporcional. No se va a poder emparejar el 1 con el 1 porque ni el 2 con el 2 ni el 3 con el 3. La gran pregunta es ¿por qué? Porque el 1 y el 1 tienen el mismo material genético. Entonces, ellos no se pueden enlazar, no lo pueden hacer. Ellos necesitan su faltante, el núcleo que a ellos les falta, la síntesis, la proteína, la conectividad que ellos necesitan. Entonces, es por eso que se dice que va del 1 al 5, del 1 al 3. Entonces, este comienza a abarcar desde el 5 hasta el 3. Entonces, comienza del 5 en el 1, comienza del 5 al 3, del 4 al 2, y del 1 al 5. Y es después cuando este viene y se forma el famoso hélice de ADN que él hace. Y así se va comenzando a replicar y a formar. Como sabemos de que este tiene dos tiras, al momento de que este entra en la membrana, en la célula, donde se va a replicar, al final él tiene, en vez de tener dos tiras de ADN, ¿qué es lo que tiene? Tiene 4 tiras de ADN, que son 2 ADN en sí, uno aquí y el otro acá, que se forma cuando se combina con la célula, con la membrana, con el núcleo de la otra, y es cuando están listas las 4 tiras y se comienza la reproducción de ellas. ¿Esto lo metemos dónde? Ya, seguido. Es un dato curioso, por así decirlo, la extinción de los granos. ¿Cómo vamos a diferenciar en una tinción o en una imagen o en un laboratorio tal vez que un día llegue a surgir entre cuándo sabemos que es una gran positiva y cuándo sabemos que es una gran negativa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos el peptidoglucano en ambos,
gran negativo y gran positivo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una mayor cantidad de 60 capas de peptidoglucano, es decir, el 90% en la gran positiva, a diferencia de la gran negativa, que son de 1 a 3 capas. Esto constituye el 10% de la gran negativa. Los ácidos teicoicos o los lípidos de los cuales ellos que se nutren, en la gran positiva hay 10. Y en cambio, en la membrana externa, en la gran negativa, está ahí la mayor concentración, hay un 90%. Los gran negativos están constituidos de polisacáridos. Este polisacárido, cuando se efectúa el diagnóstico, nos va a dar un color azul o morado. En cambio, en la gran negativa, por así decirlo, la coloración que nos va a poder permitir es por medio de los lipopolisacáridos, que LPS, que esta nos va a dar una tinción ya sea rojo o rosado. Esa es la gran diferencia cuando ustedes miren una imagen que tiene tal vez color azul o morado, y en cambio hay otras cepas que van a ver otro reflejo que lo van a lograr ver quizás en lo que es el rojo o rosado. Entonces, así es como se diferencian una de la otra al momento del diagnóstico en el laboratorio. Un ejemplo de la taxonomía, que ustedes lo pueden escribir si tienen a mano, ¿verdad? Un cuaderno. Les recomiendo que siempre lo tengan. El intervalo formal y el ejemplo, ¿verdad? El intervalo formal, aunque esté estrictamente dado globalmente, ¿verdad? Por diferentes literaturas, este también tiende a cambiar un poco, ¿verdad? Según la edición del libro, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el reino. ¿En qué reino es? ¿Es una eucariótica o es una procariota? Esta es una procariota. La división graciricole, perdón. La clase es una Escotobacterias. El orden, Eubacteriales. La familia, Enterobacteriae. El género es Lecherichia y la especie es Colia. En el folleto ustedes van a poder observar un sinnúmero de ejemplos que les puse, ¿verdad? No fueron un sinnúmero, sino fueron unos 5, si no me equivoco, tal vez más. Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes más que todo me dominen? Género y especie. Esto va a ser importante, porque aquí es donde está la famosa Escherichia coli, causante de las famosas infecciones de vías urinarias que estoy hablando, que vamos a hablar a lo largo de lo que es el video y de la primera clase. Entonces, si yo sé que la Escherichia coli es una de las causantes de la infección de vías urinarias, significa que yo sé el género, que es la Escherichia, y la especie, que es la coli.